yo creo que el problema que tiene el señor Leiva es mejor con las dos personajes que le en la carta, que es Armando Benedetti y Laura Sarabia, y que para que le prestaran atención quiso meter a mi papá ahí en el medio. Como aceptar la situación de no tener una vida privada y que la gente te juzgue y te esté criticando hasta tu pelo, porque es bastante violento y de lo que yo comparo con las otras familias presidenciales, jamás habían sido tan violentos. Hey, es problema mío si yo me voy con mi papá, es un delito si yo me vi con mi papá y que se desconectó un poquito, si movió un poquito la agenda para poder estar con sus nietas, ¿cuál es el problema? Yo creo que la gente se le acerca a él con algunas ambiciones y cosas detrás de la cabeza que él no accede. Y sencillamente se le voltean y comienzan a amenazarlo y decir cosas que no son. O sea, los colombianos no tienen por qué estar ahí mirando ese show de si se quieren o no se quieren. A mí me parece bastante inmaduro ese tipo de actitudes. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por preferirnos y por suscribirse a este medio de comunicación independiente. Gracias por seguirnos recomendando. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes, de hecho, me preguntaron ayer, ¿y por qué no habló de la carta de Álvaro Leiva? Pues miren, quería hablar de esto después de que transcurrieran primero unas horas. Porque pues quería saber incluso también cuál iba a ser la reacción del presidente ante todo esto y en efecto pues ya el presidente pues hizo algún pronunciamiento sobre esto. En esta carta básicamente, si ustedes pues no tuvieron la oportunidad de conocerla, Álvaro Leiva pues fue una de las personas y de los hombres más poderosos de este gobierno y fue canciller del presidente Gustavo Petro y publicó una carta que le envió al presidente en la que habla de supuestos problemas de drogas del mandatario. Añadió en la carta un momento, dice que fueron momentos embarazosos para el jefe de la diplomacia colombiana, dijo que fue en París en donde pudo confirmar que él tenía un problema de drogadicción sin ningún tipo hace esa afirmación sin ningún tipo ni de pruebas, ni de absolutamente nada, ni simplemente envía esto y pone estas aseveraciones en esta carta que además conoce todo el país. Y en esta carta también cuestiona al mandatario por desapariciones, por llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, y también habla de una desconexión con el gabinete. Aprovechó para cuestionar el papel de Laura Sarabia, la entonces jefa de despacho del presidente, y quien, según él, pues habría aislado al presidente Petro de su equipo ministerial. Así que son muchas cosas, fue una carta más o menos, sí, de 4 hojas, en fin. Una vez se dio a conocer esta carta, pues fueron varias las reacciones que tuvo la gente, pero sobre todo a mí me interesa ir a la fuente directa. ¿Qué pasa? Dentro de todas estas reacciones, pues evidentemente hubo una mujer, una persona, una integrante de la familia del presidente Petro que reaccionó y dijo, hombre, si es delito que el presidente esté con su familia, entonces, pues acá fue. O sea, el presidente estuvo en París, se reunió conmigo, fue abuelo y esto fue lo que pasó. Yo quisiera saludarla a ella, nuestra protagonista. Ella se llama Andrea Petro. Gracias por estar acá, gracias por atender esta invitación respetuosa y por simplemente solucionarnos varias preguntas que tenemos. Gracias, Andrea, por estar acá. Gracias, María Camila, nuevamente por la invitación, porque ya estuve antes aquí por este medio. Y sí, sí, para aclarar algunos puntos, no, ni siquiera quise leer yo misma la carta completamente porque ya en un momento dado, no, ¿para qué seguir leyendo eso? Eso le iba a preguntar, ¿usted qué estaba haciendo ayer cuando esto salió a la luz? ¿Cómo le llegó esa información a usted? Nada, estaba trabajando y como siempre llegan las cosas así por Twitter, entonces apenas vi que supuestamente hubo el escándalo con Leiva, que él hace rato venía amenazando, ¿no? Tratando de llamar la atención y lo hizo hasta que por fin publicó la famosa carta que ya hace rato iba diciendo que la iba a publicar. Yo creo que sencillamente lo único que quería era reunirse con el presidente y como no le dieron ese acercamiento, entonces le dio por hacer este tipo de cosas.
pero así me enteré y como esta mañana hay una entrevista me dijeron que se había podido dormir, pues obviamente que dormí, estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila, entonces no tengo ningún problema con eso. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, está en otra cosa, o sea, tranquilo. Eh, Andrea, cuando entonces empieza pues a conocer, digamos, esta situación, ¿qué es lo primero que se le viene por la cabeza, sobre todo cuando habla de ese episodio en París, en donde usted reside? Que se acordó de inmediato como, ah, sí, mi papá estuvo conmigo, como, ¿cómo fue? Sí, porque en lo general cuando está en Europa, está aquí en Europa en viajes, visitas de estados o viajes para foros y diferentes cosas, casi siempre lo acompaño. Ujú. Entonces a mí me ofende un poco porque la agenda yo también la tengo antes y tengo que estar ahí, si puedo estar ahí también porque tengo pues mi trabajo también a un lado y tengo a mis niñas, a veces puedo llevar a las niñas, a veces no puedo con las niñas, a veces antes me puedo encontrar en un fin de semana y fue exactamente eso lo que sucedió en esa visita. Bien, Andrea, usted es una mujer que no tiene filtros y que no ha tenido ningún problema tampoco nunca en decir, mi papá se equivocó por esto, yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, usted es una mujer tranquila sobre todo para hablar de estos temas. Cuando ya se conoce, digamos, esta carta, no es la primera vez que hablan de una supuesta adicción de su papá, ¿verdad? Y que eso vendría siendo, de hecho, un tema muy íntimo, pero todo se ha hablado con especulaciones. Todo se ha dicho, es que yo, es que tal, es que esto, es que lo otro. Nadie nunca ha tenido como, mire, esto es lo que pasó con el presidente de la República, esta es la foto, esto es, esto es. ¿A usted qué le parece todo esto que han dicho de su padre, sobre todo el tema de la adicción? Mira, pues ya después de 3 años de estar aquí en el lugar que tengo, ya nos acostumbramos completamente a todo este tipo de disparateces y de cosas. Siempre me pregunto el cómo hace para manejar estas situaciones que siempre son con mentiras, ¿no? Y no solamente son mentiras que le concierne a él, sino que a nosotros también nos meten en esas cosas y se ponen a inventar cualquier cosa que haya solamente porque escribir un artículo de prensa y ya en el momento dado ni te afecta ni te hace nada. Como te decía hace un momento, uno sabe exactamente cuál es la verdad, uno ya tiene su conciencia tranquila y ya, y esto se trata de aclarar las cosas porque me parece un poco triste lo que está pasando porque al final te das cuenta que no le puedes tener confianza absolutamente a nadie porque en cualquier momento van a estar inventando cosas, van a tratar de llamar la atención o simplemente van a estar amenazándote para pedirte quién sabe qué tipo de favores. Y a mí en estos 3 años, en lo personal, me ha pasado muchísimo con personas que he trabajado que al final lo único que querían era sacar otra cosa de ti, pues entrar en tu círculo cercano, trabajar contigo, tú les diste la mano y al final terminan sacando cualquier cosa simplemente por otros intereses. Entonces es triste y lamentable este tipo de situaciones, pero acá tenemos que decir la verdad, o sea, mi papá no tiene ningún tipo de adicción, como él lo dice, al amor, eso siempre lo he dicho, siempre tiene un problema con el amor porque siempre está hablando de amor y amor y amor y amor. Pero el resto no tiene ningún tipo de adicción, es más, ni siquiera se toma un trago. Entonces es complicado que la gente siempre esté tratando de indagar su vida personal, a su vida íntima y personal de esa manera. Es bastante complicado para nosotros sobrellevar este tipo de situaciones porque al final nos afectan a nosotros y también tratan de tener ese mismo modus operandi con nosotros mismos. Entonces, en este caso, se están metiendo con mi vida privada de, hey, es problema mío si yo me voy con mi papá, es un delito si yo me vi con mi papá y que se desconecta un poquito, si movió un poquito la agenda para poder estar con sus nietas, ¿cuál es el problema? Yo tampoco tengo que estar mostrando a la luz pública mi vida privada, lo que yo está haciendo o que no está haciendo y si estoy con él también es como mi problema. Y la gente no lo entiende así, pero pues eso va a seguir siendo así. Es mi papá antes que sea el presidente, que la gente lo entienda o no lo entienda. Es así, es mi vida privada y si yo quiero hacerla pública, la haré pública, sobre todo en el exterior, que es el único momento en que sí la puedo tener privada. En Colombia no tengo vida privada y eso la gente lo tiene que respetar. Total. Andrea, ¿recuerda usted qué hizo con su papá? O sea, ¿qué hacen? Y perdóneme que le pregunte, porque es que esto tiene que ser además un plan demasiado normal, como un abuelo con sus nietos, ¿no? O sea, como con su hija. Van de Sí. paseo, ¿qué hacen? Pues mira, lo que pasa es que yo esa semana en esa visita de estado que él tuvo no lo pude acompañar desde el principio como comúnmente lo hago, sencillamente porque tenía mis niñas y tenían colegio.
Entonces, el único momentico que teníamos así era el fin de semana y lo que hicieron fue mover la agenda para que él tuviera esta libertad de estar un poco el fin de semana tranquilo, respirando, porque esa gente estaba bastante pasada los primeros días justamente para que él pudiera cumplir con toda la agenda y siempre se hace de esa manera. Lo que pasa es que yo lo vi, yo sé que él en su cabeza pensó que iba a estar más tiempo conmigo y con las niñas. Yo lo vi unas horas el sábado, el avión salió el domingo, que obviamente eso también tiene pues una razón de por qué el horario fue tardío o no, sencillamente es porque varios jefes de estado utilizando el mismo aeropuerto, entonces a ellos les dan unas horas para que el avión pueda salir. Entonces a él se la dieron a esa hora, no es porque no quisiera. Pero no, yo estuve unas horas con él, estuvo con las niñas, obviamente no había muchos escoltas ni nada porque yo quise que eso fuera lo más reservado posible. Cuando están mis hijas en este país, sencillamente nosotros no, no queremos que haya tantas personas al lado, no queremos que las niñas se sientan un poco agobiadas. Entonces tratamos que sea como lo más clandestino posible, pero él no se escapó, él no estaba sin seguridad, él estaba conmigo. Normalmente íbamos a pasar la noche juntos, pero pues yo tengo mi vida en París también, tengo mis amigos y yo me fui de rumba así de sencillo. Entonces el pobre señor se fue a descansar y no veo cuál es el problema de eso. Me dicen a mí, me critican, ay, pero no, no sabes qué hizo en la noche, pues dormir, ¿qué más quieren que él haga? O sea, no entiendo por qué tanto alboroto y tanta bulla por una persona que está diciendo cosas sin siquiera tener pruebas y dice supuestamente que la policía secreta francesa le va a dar un informe, pero ustedes de verdad creen que la policía secreta de un estado va a estar dando detalles de un jefe de estado a otra persona así como así? Eso no es así, eso no es verdad y eso no es cierto. Claro, claro. Andrea, de durante este gobierno y sobre todo con el presidente Gustavo Petro, hay muchas personas que le han dado la espalda, que lo han traicionado al presidente. Eh, ¿Por qué cree que eso le ha pasado a él? Pues mira, si lo hacen a mí en una escala muchísimo más pequeña que la de él y la verdad me lo han hecho muchísimo, yo no me imagino lo que es con él. Yo creo que la gente se le acerca a él con algunas ambiciones y cosas detrás de la cabeza que él no accede y sencillamente se le voltean y comienzan a amenazarlo y decir cosas que no son, sabiendo realmente la opinión, digamos, la prensa, de qué manera nos han tratado a nosotros y se aprovechan de eso, así sean mentiras, saben que eso va a ser un boom, eso van a hacer un escándalo por todas partes, le van a querer botar la imagen por el piso, es el único objetivo que ellos tienen. Yo creo que muchas de estas personas llegan al lugar donde llegan con mentiras, muy seguramente, diciendo que tienen pues buenas voluntades de estar ahí y resulta que lo que querían hacer era otras cosas que ya están acostumbradas a estar haciendo en otros gobiernos también. Y él sencillamente no accede a eso porque yo creo que muy pocas personas lo entienden realmente como es él. Y yo creo que ese es el choque que hay. ¿Cree que precisamente el señor Álvaro Leiva le había pedido algo puntual al presidente? El presidente no accedió y dijo, acá está. No tengo la más remota idea qué fue lo que pasó. Como ya lo dije en otra entrevista anterior, para mí, yo creo que el problema que tiene el señor Leiva es mejor con las dos personajes que le daban la carta, que es Armando Benedetti y Laura Sarabia, y que para que le prestaran atención quiso meter a mi papá ahí en el medio. Para mí es eso porque no veo otra manera. De todas maneras, yo no, como lo digo, yo no vivo en Colombia, yo viajo a cada rato a Colombia por razones laborales. Pero yo esos chismes de corredor y todas esas cosas, esos cuentos que hay ahí, no los conozco, estoy bastante alejada de eso porque no me interesa entrar en eso, pero yo creo que es eso. O sea, eso es mi opinión. Lo que diga Claro, Andrea aquí sobre ese claro, tema, no, no lo no, sé, lo está que perfecto. supongo. Y, Ujú. y esa opinión también quiero preguntarle, ¿cree que tal vez incluso todos estas bullas, estas peleas entre Laura Sarabia, Benedetti, que el uno, que el otro, tal, le hacen daño al presidente? Pues claro, obviamente, pero es que como eso yo también lo entiendo a mi papá, los ha sentado, ¿cuántas veces no los ha sentado a hablar ellos mismos? Ellos tienen que tener la madurez como para no tener que hacerlo público. Si tienen dificultades entre ellos, una falta de comunicación, que lo hablen entre ellos. O sea, el público, los colombianos no tienen por qué estar ahí mirando ese show de si se quieren o no se quieren. A mí me parece bastante inmaduro ese tipo de actitudes.
pero ya ellos son autorresponsables, ellos verán cómo se manejan y mi papá no puede estar obligando a todo el mundo a hacer las cosas que él dice, o sea, ya la gente tiene su propia voluntad y si lo siguen haciendo, pues ya qué más se puede hacer. Bien. Usted es una mujer independiente. Yo ya hablé con usted, hablamos de su vida, ¿verdad? De sus rollos, que además son otros completamente distintos a los del jefe de Estado. Usted tiene su vida, su trabajo, o sea, eh, vive en otro mundo también completamente distinto y cuando le tocan estas cosas y le toca salir a explicar y le toca salir a decir, ¿qué pasa por el corazón de Andrea Petro? Que le dicen sus hijos, o sea, que le dice su familia, que cuando este tipo de cosas la tocan a usted. Pues mis hijas son bastante pequeñas y no entienden esta situación y menos mal no entienden y son muy pequeñas para entenderlo porque no sabría cómo explicar este tipo de cosas sin que ellas se afecten, ¿no? Yo viví por lo mismo que ellas pueden estar viviendo, pues fui muy pequeña y a mí eso sí me hizo muchos problemas. Cuando eres adolescente y estás sobreexpuesta es complicado y fue una de las razones por las que yo me fui del país, justamente era eso. ¿Cómo lo vivo? Pues al comienzo fue muy difícil, es como aceptar la situación de no tener una vida privada y que la gente te juzgue y te esté criticando hasta tu pelo, porque es bastante violento y de lo que yo comparo con las otras familias presidenciales, jamás habían sido tan violentos. Antes no entiendo cómo seguimos estando aquí, cómo sigo estando pues tranquila. Un momento dado ya como que te acostumbras a tanta cosa, pero hay momentos que no eres tan estable mentalmente, digamos que emocionalmente hay cosas que sí te van a dar tristeza. Hay momentos en los que te vas a encerrar y vas a llorar un poco porque duele, todo el odio duele, la gente piensa que nosotros no somos humanos, pero todo nos duele. Tanto ataque, tanta cizaña, tanta mentira, eso sí te termina afectando. Pero yo personalmente desde el principio comencé a hablar con un psicólogo como para tratar de sobrellevar mejor las cosas y me ayudaron bastante y por eso me tienen acá hoy hablándoles tranquilamente porque pues ya se trata de tener paz mental y esa paz mental sí la tengo. Bueno, eso está bien, buscar la misma paz mental que probablemente no le pueda dar el entorno y demás, buscarlo al interior con ayuda profesional. Eso me parece muy bien, Andrea. En el entretanto y en medio de todo esto, usted sigue con sus cosas y usted sigue con sus proyectos. Y recuerdo mucho que usted y yo hablamos de Bachué. Y recuerdo mucho que hablamos de esa colección nueva que iba a salir, etcétera. Y sé que va a ser pronto, ¿verdad? Sí, ya este fin de semana la sacamos. Tiene unos mesecitos de retraso porque siempre, digamos que fui muy ambiciosa con el tema. Si solo hubiera sacado gorras hubiera sido más simple, pero me dio por sacar toda una colección con diferentes colores y eso siempre conlleva problemas de producción, a un problema en la página, a un problema con lo otro, que, ay no, yo no sé en qué me metí, pero ya me metí. Y dije, bueno, ya, ya me metí en este problema, vamos hasta el final y ya estoy viendo pues la luz al final del túnel. Y ahí está, ya va a salir este fin de semana para las personas que nos han seguido y han estado escritas y han seguido todas las cosas. Ya después, un mes después, vamos a presentar la colección al público como tal. Y muy contenta con ese proyecto que me tiene pues ahí, al lado, aparte de esta empresa, creación de empresa que ya toma demasiado tiempo, ¿no? Porque prácticamente todo lo hice yo, hasta el logo, como los colores, como los diseños, con ayuda de algunos profesionales, pues uno empieza desde ceros, ¿no? Empieza sin presupuesto, tiene que buscar inversores, mirar si el banco te sigue, no te sigue. No ha sido muy fácil y lleva como 2 años ya este proyecto, aparte tuve mi fundación que dejé un poquito en stand-by porque pues por otras razones y otros motivos que en Colombia pues sencillamente no, las fundaciones no funcionan si no hay un lavado y no hay corrupción y como yo no hice ese tipo de cosas también pues dejé con tristeza muchos otros proyectos, pero al lado también tengo mi trabajo como comercial independiente aquí en Francia, entonces yo cumplo misiones de diferentes empresas y pues ahí me he llevado con eso. La presidencia, siempre lo he dicho, es algo efímero, es algo que va a durar 4 años en mi vida, del cual realmente no te abre más puertas que eso, te cierra muchísimas puertas en el ámbito laboral. A mí fue lo que me pasó aquí en Europa. Siempre que me buscaban en Google ya era un desastre y les daba bastante temor, pues es mucha responsabilidad tener la hija de un presidente.
Entonces, pues me tocó volver a hacer mi vida, y eso fue lo que hice y no me arrepiento para nada. La verdad es que estoy muy contenta con mis nuevas metas laborales, mis ambiciones, y ahí sigo trabajando en ello. La presidencia ya se acaba en un año, queda un año, entonces a mí eso no me interesa. Ya pude crear una base sólida en la cual me sigo desarrollando y que por más que siga siendo la hija de un expresidente después, voy a tener un poquito más de respiro en el punto de vista privado. La marca se llama Bachue, la podemos encontrar en Instagram como Bachue Raya al Piso Colombia, ¿verdad? Sí, exacto. Bachue Raya al Piso Colombia. Y este fin de semana sale, pero entonces no sale, o sea, no sale a todo el público. No. Ok, No, porque igual las unidades de producción son bastante, no hay muchas unidades de producción. Estas telas recicladas no tienen las cantidades que las otras telas, entonces decimos que sea algo bastante exclusivo, que la gente realmente con conciencia y crear como esa comunidad que queríamos hacer en torno a la responsabilidad contra la fast fashion y todo el concepto de Altershould y de reciclaje, era más bien como focalizarse en eso, en crear una comunidad, que lo estamos logrando, que a través de los meses lo hemos podido pues ya un poquito más formalizado, y una vez que ellos ya adquieran sus prendas, espero que les guste muchísimo a las personas que tengan acceso a ellas. Ya después espero que el mayor número de colombianos pueda tener acceso a ellas. Pero pues vamos a ver qué tal nos va con esto. Es un concepto muy bonito, muy innovador y que está pues a la orden del día, porque pues es todo lo que es ecológico y reciclaje es lo que tenemos que hacer para poder ayudar al planeta. perfecto. Entonces estaremos muy pendientes de eso y ahorita que la oigo hablar de, bueno, ya quedó un añito de presidencia, quisiera que ya se acabara. O sea, quisiera La ya estar. verdad, sí, esto ha sido muy tedioso, ha sido, sobre todo los ataques en redes, o sea, yo nunca había visto tanto odio y tanto hate en mi vida, y no es justo porque, o sea, nosotros, yo no me considero una personalidad pública, solamente soy la hija de un presidente y basta. Aquí en Europa los hijos de presidentes nadie los conoce, nadie los ve, nadie los molesta, entonces a veces ni saben que tienen hijos, y me parece impresionante que Colombia sea más como estilo americano, gringo, de hay celebridades. Yo no me considero ninguna celebridad y este foco de atención sí me ha costado muchísimo trabajo, sobre todo en las amistades y en los amores también, no crean. Yo, yo creo que los dates colombianos no he hecho más porque siempre pienso, entras como una paranoia y piensas que todas las personas que se vayan a acercar a ti quieren otra cosa al lado, no es por ti. Simplemente quieren un favor. Hay mucha gente que se me ha acercado siendo amigos y al final terminan diciéndote, oye, me gustaría una reunión privada con tu papá, como si mi papá fuera a decir que sí. O sea, es que ya el descaro es demasiado, y las personas que con muchos intereses que se acercan a ti es demasiado. Los amigos también se redujo de una manera impresionante, entonces siempre me quedé como con los mismos de mi infancia y son con ellos que continúo mis trayectos, mi vida y mi empresa también porque me han ayudado a construirla, pero es bastante violento y entiendes por qué algunas celebridades llegan hasta suicidarse porque la presión es demasiado alta. El bullying es muy fuerte y es muy pesado y la gente no entiende que eso duele, que eso puede afectar, que te traten de gorda, que te critiquen por tus dientes, que eso puede destruir la vida de una persona y no son conscientes de eso. O de pronto sí lo son y lo hacen adrede, que eso es más, pues más problemático, pero que tengan conciencia que las palabras tienen poder y que estar atacando todo el día a mi papá que es de drogadicto, de inepto, de incompetente. Ey, de pronto que él a un momento dado ya está acostumbrado y no le afectan estas cosas, pero ustedes de pronto hay daños colaterales que de pronto no lo habían visto, y o es el objetivo crear estos daños colaterales para hundir a la persona de manera definitiva. Pues Andrea, muchas gracias por estos minutos que tuvo acá con nosotros. Como siempre, gracias por aceptar esta invitación y por poderlo hablar así tan tranquilamente. Esperamos que no la acosen más en redes sociales, aunque eso es difícil, pero pues menos mal la veo y la siento como fuerte. Sí, Eh, la verdad que la gente pensaba que nosotros, me decían, esto es un momento difícil, y yo, yo, ¿cuál momento difícil? Si siempre es así. No hay un momento difícil. Ustedes están viendo a mi papá hasta echa chistes sobre el tema, porque uno cuando ya tiene la conciencia tranquila es otro cuento, o sea, no te afectan las cosas, no vamos a entrar en una esfera negativa, que es el objetivo de las personas, que nosotros entremos en depresión, estemos mal y ya. Y eso no es cierto. Cuando no es cierto, no es cierto y punto. gracias, Andrea, como siempre. Muy amable. Gracias a ti. Suerte con Bachue.
vamos a estar pendientes de esa colección y gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide suscribirse. Si ustedes están en París, donde está Andrea, en cualquier otro lugar de Colombia y del mundo, pueden vernos. Se suscriben acá abajito y lo que hacen es seguir compartiendo estos contenidos porque estamos con los protagonistas de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Nos vemos más adelante. Chao.